La primera edición de Azul apareció en Valparaíso en 1888 con un prólogo del escritor chileno Eduardo de la Barra, pero el mejor espaldarazo le llegó a Rubén Darío desde España con dos de las cartas americanas que Juan Valera publicaba en El Imparcial. Cito: «Lo primero que se nota es que está usted saturado de toda la más flamante literatura francesa. Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire, Leconte de Lisle, Gautier, Bourget, Sully Prudhomme, Daudet, Zola, Barbey-Loberly, Catulle-Mendès, Rollinat, Goncourt, Flaubert y todos los demás poetas y novelistas han sido por usted bien estudiados y mejor comprendidos. Y usted no imita a ninguno. Ni es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente, ni simbólico, ni parnasiano. Usted lo ha revuelto todo, lo ha puesto a cocer en el alambique de su cerebro y ha sacado de ello una rara quinta esencia». Llama la atención la vecindad expresiva de estos elogios de Juan Varela con las primeras parodias antimodernistas, por ejemplo, la del ocurrente Emilio Ferrari. «Mézclense sin concierto a la aventura, el lago, la neurosis, el delirio. Pasad después la mezcolanza espesa por alambique a la sesera vana». En las ediciones sucesivas de Azul, el prólogo del respetable Eduardo de la Barra fue sustituido por las páginas del respetado Juan Valera, pero el autor de Pepita Jiménez, el novelista español, no podía avanzarse a decir lo que Rubén era o acabaría siendo: el mejor poeta del modernismo. Lo cierto es que en Azul todavía no lo era, pues la sección de cuentos en prosa debe mucho a la ambientación victorhuguesca y a las narraciones lírico-eróticas de algunos decadentistas. En la sección El año lírico hay asomos sagaces de los motivos y temas que el autor mejoraría incansablemente en prosas profanas y en cantos de vida y esperanza. Y ahí y en los medallones, otra sección de Azul, hay ya pequeñas obras maestras de la literatura en verso como De invierno, A un poeta, Caupolicán o Walt Whitman. Sintomáticamente, los poemas añadidos a la segunda edición guatemalteca de 1890 son los más próximos a lo que el mismo Darío definiría en otro texto de ese año como el espíritu nuevo que hoy anima a un pequeño pero triunfante y soberbio grupo de escritores y poetas de la América española: el modernismo. Tal vez por eso, por el orgullo o la seguridad del triunfo, las palabras liminares de prosas profanas y otros poemas, Buenos Aires, 1896, más que un manifiesto, parecen ya una encíclica del nuevo credo, con aseveraciones tan significativas y famosas como las siguientes: «Mi esposa es de mi tierra, mi querida de París». Y la cuestión métrica y el ritmo: como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. El libro, muy ampliado en la segunda edición parisina de 1901, con 21 poemas añadidos a los 33 de la primera y un prólogo de José Enrique Rodó, encierra varias claves tras su título aliterativo y paradójico, Prosas profanas, que remite a la liturgia medieval, a Berceo y a Mallarmé, y se inicia bajo el signo de la música con el maravilloso aire polisémico del primer poema, el de la marquesa Eulalia, que presenta casi al completo el repertorio temático y retórico característico de su autor, con la ambientación de ensueño, el sincretismo cultural y el virtuosismo técnico de anáforas, quiasmos, encabalgamientos y anadiplosis. Era un aire suave. La dilogía del primer sustantivo, aire, envuelto en aliteraciones, es una de las claves del poema, reforzada por otras dilogías afines, y las locas fugas de una colegiala, dice después, aire, fugas, y acompañada de símiles, metáforas, simetrías e hipálages. Amoroso pájaro que trinos exhala,
bajo el ala a veces ocultando el pico, que desdenes rudos lanza bajo el ala aleve del leve abanico. La tan famosa como impresionante aliteración del último verso citado está reforzada sintácticamente por una frase, bajo el ala, que aparece hasta 3 veces en el cuarteto. Pero la eficacia del dodecasílabo no es una mera cuestión de eufonía, porque la máxima similitud fonética de los adjetivos, identidad perfecta en realidad, puesto que la A de aleve queda anulada o desactivada por la sinalefa, ala aleve, se corresponde con una oposición semántica a la ligereza, delicadeza y levedad de un adjetivo, se opone la insidia, crueldad y alevosía del otro, contraste pertinente, incluso como concepto, para la interpretación de un poema que acaba insistiendo en que es cruel y eterna su risa de oro. A lo largo de toda su obra, Rubén Darío compensa o cuestiona de diversas maneras la perfección de las formas estróficas, introduciendo quiebros y quebraduras, a veces delicadas, a veces violentos, leves y aleves, por decirlo a su modo. Poco característico de los poemas de Azul, el gusto por la fragmentación y la suspensión, debido en parte a la influencia simbolista, ya es una tendencia perceptible en prosas profanas y otros poemas. En el conjunto del libro descuellan también el cisne mítico y heráldico de Blasón, el dramatismo del Coloquio de los Centauros, la devoción erótica de Ite missa est, el cultismo hímnico del responso a Verlaine o la pobre Margarita deshojada por la muerte. Vale la pena que oigamos este soneto. ¿Recuerdas que querías ser una Margarita, Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlata de púrpura maldita sorbían el champaña de fino bacará. Tus dedos deshojaban la blanca margarita. Sí, no, y sabías que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como a una margarita de amor, te deshojó. Como en el caso de Azul, los poemas añadidos a la segunda edición de Prosas Profanas, 1890, son los que más nos ayudan a entender la evolución del autor, como es el caso de 2 sonetos alejandrinos, Alma mía, donde el paralelismo, la anáfora y la suspensión prolongan el sentido más allá del propio texto, y sobre todo por el que cierra el libro, Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, toda una declaración de la búsqueda, siempre anhelante y siempre insatisfecha, del poema perfecto. Vamos a leerlo. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Lo dijo bellamente el gran poeta y crítico de la generación del 27, Pedro Salinas.
¿Cuál de esas formas, todas imbuidas de una capacidad de símbolo expresivo, será la que abra el camino hacia la visión de la poesía? No se sabe. Porque la gran pregunta es, ¿cómo usar una forma perfecta, cerrada, fijada por la tradición, si se quiere expresar el misterio o la imperfección o la infelicidad? Es muy posible que Rubén Darío se hiciera varias o muchas veces esta pregunta, porque su búsqueda no cesó jamás e intentó darle respuesta, mezclada con nuevas preocupaciones, temáticas, políticas, filosóficas, personales, en el que es, sin duda, su libro mayor, Cantos de vida y esperanza.